Bienvenidos a la historia. En nombre del director del Centro Universitario Oriente, licenciado Merlin Osorio, le damos la más cordial bienvenida a este programa de Chiquimula, nuestra historia. El miércoles 21 de septiembre, la carrera de Ingeniería de Administración de Tierras del CUNORI nos invitó a dar la conferencia Rasgos Históricos de Chiquimula. La actividad dio inicio a las 5 de la tarde en la Iglesia Vieja y tuvo la presencia de todos los estudiantes y docentes de la carrera. Asimismo, también asistió el director del Centro Universitario Oriente, el licenciado Merlin Osorio. Tuvimos que dividir la historia de Chiquimula en 4 etapas: prehistoria, periodo prehispánico, periodo de presencia española y periodo independiente. Además, brindamos algunos datos nuevos, el mapa geológico de Chiquimula, donde está el basalto, el plutón, los aluviones. Todo eso es un mapa interesante, es un mapa importante, y ya el coordinador de la carrera ya lo tiene, porque ellos tienen que tener la mayor información. Ya les dimos el mapa y ya ahora en poder de ellos, y lo van a ir compartiendo. ¿Qué hablamos ese día? Los rasgos históricos de Chiquimula. Como ya dijimos, periodo de prehistoria, ¿verdad? Y hicimos el antecedente histórico también de la teoría de Pangea, ¿verdad? La teoría de que Pangea quiere decir un solo continente, cuando solo por el movimiento de la Tierra, una sola unidad de tierra se fue fragmentando y se fueron generando los otros continentes. Sin embargo, Centroamérica no existía. Centroamérica se fue formando por la actividad de los volcanes, ¿verdad? Pero mientras no estaba Centroamérica formada, era el paso de vientos alisios y de corrientes marinas. Y mostramos el mapa de las rutas de los huracanes que golpea las costas del Caribe, golpea las costas de Centroamérica. Por eso que tenemos muchas veces temporales tan fuertes, ¿verdad? Fue la actividad volcánica la que genera suelos, ¿verdad? Y la que genera minerales. Y luego entramos al tema de la prehistoria. El tema de la prehistoria, hablamos de que Chiquimula cuenta de los 11 municipios, con 5 municipios con pinturas rupestres, pinturas muy antiguas. Podrían estar entre los 4.000 y los 2.000 años antes de Cristo, de antigüedad. Pinturas de mucho valor histórico y cultural. ¿Cómo pintaron estos abrigos rocosos y que la pintura quedara plasmada con la piedra? Eran con otros minerales, incluso era con óxido ferroso, muchas veces con vegetales, pero incluso se usaba cinabrio. El cinabrio es el óxido del mercurio. En Chiquimula hay muchos lugares con mercurio. Mercurio líquido se consigue. Y el óxido que genera el mercurio se llama cinabrio. Es cancerígeno. Los mayas lo usaron mucho, el mercurio, lo usaban para adivinación, porque el mercurio es una forma líquida. Sin embargo, es muy atractivo verlo. Sin embargo, tenerlo en la piel es cancerígeno. Pero los mayas no lo sabían. Y el óxido, el cinabrio, es un tinte bien fuerte también, es rojizo, y podría ser que las pinturas rupestres, las pinturas rojas, hayan sido pintadas con este mineral. También hablamos del periodo prehispánico, ¿verdad? Los chortís construyendo Copán, los chortís conservando el idioma y la cultura más original de los mayas, ¿verdad? Porque quedaron atrapados prácticamente durante la presencia española, y con el movimiento que tenía el puerto del Golfo Dulce, el puerto de Omoa y luego el puerto de Acajutla, ¿verdad? Se hizo en Chiquimula, el oriente, un corredor que ya existía, un corredor comercial, un corredor religioso de muchas culturas. En el periodo prehispánico estuvieron los lencas, los chortís, los pocomans, toqueguas, ¿verdad? Los pipiles o náhuatl. Y en el periodo español, pues se quedó Chiquimula como el centro de comercio, el centro de intercambio. Por eso se da aquí después,
porque no solamente fue intercambio de alimentos, de productos, sino que también intercambio de ideas. Y las ideas que venían de Europa pasaban primero por los caminos reales, pasaban primero por las rutas del comercio, ¿verdad? Venían de manera clandestina. Por eso después encontramos mucho después a Juan de Dios Mayor Lanuza, por ejemplo, prócer de la independencia, 1811, 10 años antes de la independencia. Pero que las zonas de comercio también son zonas no solamente de productos, sino que también de ideas, de cultura. El periodo prehispánico, se quedan los chortís aquí, ¿verdad? Preservando su cultura, su idioma, que es más interesante conocer su historia que su idioma. Sin embargo, esta es una debilidad, pues, de que organismos internacionales imponen enseñar el idioma chortí, pero no enseñan la historia de manera sistemática. La historia de los mayas aquí en el oriente es bien importante, es bien interesante, porque Copán fue, si pudiéramos comparar a Copán en este momento histórico, Copán sería como el París, ¿verdad? Con mucha cultura. Y Tikal sería como Nueva York, con mucha población, ¿verdad? Pero son temas muy bonitos, son temas apasionantes, con mucho contenido. Los chortís mantienen su cultura, mantienen sus tradiciones. Los epigrafistas, los que leen los glifos, tienen que aprender chortí para poderlos descifrar. Hablamos de los chortís, hablamos de lo periodo prehispánico, ¿verdad? Muchas de las comidas también que tenemos. Mostramos también el edificio que está en Copán, el edificio Popol Naj, que es la casa, digamos, del consejo. Era como ahora aquí un ayuntamiento, ¿verdad? Con una textura arriba como que fuera un petate, un sitio con una arquitectura y con un arte muy propio, ¿verdad? Porque era una textura de petate. ¿Qué diéramos nosotros? Porque realmente los que construyen las ciudades o las lotificaciones tocaran ese tema cultural, ¿verdad? Que nos tocara, que fuera un poquito más autóctono, fuera bonito, nos llenaría más de identidad. Hablamos también de la presencia española, ¿verdad? Bueno, y antes de eso, el tema de por qué cayeron los mayas, ¿verdad? El tema del declive. Es una lección histórica la que tiene Guatemala y todo el mundo. ¿Por qué caen los imperios? ¿Por qué esas grandes ciudades caen? ¿Por qué se dispersan las poblaciones? ¿Por qué emigran? ¿Qué pasa con la tierra? ¿Qué pasa con los recursos? ¿Qué pasa con sus autoridades políticas? Que los mayas tuvieron un declive enorme. Cuando se da el tema de rasgos históricos de Chiquimula, se profundiza en todos estos temas. Hoy no podemos hacerlo porque lo que estamos haciendo es compartiendo parte de los contenidos que se compartieron con los estudiantes de la carrera de Administración de Tierras. Para nosotros es siempre un honor, un desafío, un reto poder compartir eso, porque entre más formados salgan los estudiantes, entre más conozcan la historia, es mejor para todos. También hablamos de la presencia española, ¿verdad? Que antes de eso se dan cuenta que los mayas tenían un ordenamiento, ¿verdad? Un ordenamiento distinto al que trae España. España trae un ordenamiento romano. Los mayas aquí tenían un ordenamiento distinto, que era básicamente que en torno a la casa del abuelo empiezan los nuevos núcleos familiares, ¿verdad? Cada hijo con su familia o cada hija con su familia, y empiezan alrededor de la casa del abuelo a poblar, ¿verdad? A convivir, y dejan una sola entrada por cuestión de seguridad, ¿verdad? No son calles ajedrezadas o en cuadrícula como, por ejemplo, el resto de ciudades de América, que es el modelo que impone España, heredado de Roma, sino que la formación o el ordenamiento territorial que tenían los pueblos prehispánicos era distinto. Se da la conquista de Chiquimula en 1524, luego se da la fundación del corregimiento, 1550, se construye la iglesia aproximadamente en 1620, inicia la vida de presencia española, se
Se ordena el territorio de manera como lo heredaron de Roma, de norte a sur las calles y de oriente a poniente, con las plazas al centro, dejando un gran vacío, con el poder religioso de un lado, poder político del otro y los comercios a los lados, ¿verdad? Eso fue a grandes rasgos lo que estuvimos dando, lo que estuvimos compartiendo. También el tema del Calvario, ¿verdad? Que fue durante el periodo colonial, fue el barrio más lejano, y sin embargo es cuando se da el terremoto en 1765 que Chiquimula se traslada al nuevo sitio, dejando al barrio del Calvario como punto de referencia. Todo esto lo compartimos, fue una reunión muy bonita, muy productiva, compartieron ellos también, y luego hablamos del periodo independiente, que Chiquimula, 7 días después de la independencia, traen la nota, se lee en la plaza pública, se lee en las iglesias, luego inicia el periodo liberal, luego entra el periodo conservador, surge el personaje Rafael Carrera, surge el personaje Vicente Serna. Tenemos aquí la batalla de la Arada, 2 de febrero de 1851, luego el triunfo del movimiento liberal, ¿verdad? Chiquimula, en el momento que Rafael Carrera está ejerciendo tanto el poder de las armas como el presidente, está Vicente Serna como corregidor de Chiquimula, y es el que construye la parte baja de la municipalidad. Vicente Serna también construye el teatro, el famoso teatro que estuvo donde está hoy la Sociedad de Obreros del Porvenir. La municipalidad la construye Vicente Serna en 1859. Luego el teatro que estuvo donde está la Sociedad de Obreros del Porvenir la construye en 1868. Luego entra el periodo liberal, aparece el personaje Justo Rufino Barrios, aparece el personaje Pío Porta, saben que Chiquimula es conservador y funda 1873, 2 años después de ganar la batalla contra Vicente Serna e imponerse el sistema liberal. 2 años después se funda el Limbo, meses después incluso se funda el municipio de Chiquimula. Justo Rufino Barrios sabía que Chiquimula era conservador y lograba con esto generar simpatía hacia él. Luego el tema del INSO, 1887, durante el gobierno de Lisandro Varías. Y pues luego, a grandes rasgos, se toca el tema también del Parque Ismael Serna, que en 1927, siendo alcalde Eduardo Lemus, renombran el Parque Inglés como Parque Ismael Serna. Todo esto lo dimos el miércoles, lo compartimos con los amigos de la carrera de Administración de Tierras. Hablamos un poco también del molino, el molino del barrio El Molino, el mismo nombre, de 1770. José Rivera y Rancaño construye el molino cercano al río Tacó, 1770. Se usaron 32 fanegas. Fanegas es una unidad de medida de cal, ¿verdad? Para construirlo. Esto es lo que pudimos compartir, ¿verdad? Lo estamos aquí haciendo a grandes rasgos. Quisiéramos dar más, pero el tiempo es bien corto. Pero esperamos pues de que los institutos, los colegios puedan pedirlo, esta exposición y esta presentación, y nosotros con gusto lo podemos llevar a los colegios o los podemos llevar a la Iglesia Vieja para que aprecien la exposición y para que se les dé una guía. Eso es lo que tenemos como forma, como vía de extensión de la Universidad de San Carlos, porque es Chiquimula, porque esta es la maestra eterna. Muchas gracias.